¿Qué hace al primer episodio de The Last of Us tan terrorífico e interesante? ¿Cómo es que teniendo que partir desde algo tan trillado como es el estallido de una epidemia, lo logran hacer memorable, terrorífico y tremendamente significativo? ¿Cómo logra hacerle fiel al juego y aún así aportar y modificar lo necesario a su medio para que funcione mejor en tele? Veamos hoy la tensión y suspenso maestro de The Last of Us. He notado que esta escena se ha quedado mucho en la conversación colectiva. ¿Por qué? Porque da los escalofríos más sinceros. El principal y más importante propósito de este cold open o intro en suspenso es exponer información a la audiencia. Exponerte el ABC de una de las principales fuerzas antagónicas de este mundo, el hongo, la infección, el virus, por decirle de una manera muy coloquial, cómo funciona, por qué funciona y de dónde viene la epidemia. En términos generales pudieron quedarse con eso, y sería fácil, el recurso más sencillo para ahorrarse explicaciones después. De hecho, cuando estaba viendo la escena pensaba en eso negativamente, pero después se alcanza a vislumbrar algo más. La ironía dramática es un recurso literario narrativo para poder manipular emocionalmente al lector o espectador, y se consigue gracias a la tensión que genera el entregarle a dicho espectador información que los personajes desconozcan. En este caso, es una ironía peculiar, pues funciona a sabiendas de información externa a lo entregado en la obra, y con más confianza visceral, como aquella que Craig Mazin también utilizó en Chernobyl, cuando las cenizas radioactivas llenaban de muerte a esas personas ignorantes de qué estaba sucediendo. El espectador, sin embargo, lo sabe qué implicó Chernobyl y la radiación. Los personajes no. Estrés garantizado. Aquí el espectador sabe qué tipo de serie va a ver y sabe intuir que algo mandó al caño al mundo, por algo Dios le jaló al baño, y cuando se le empieza a dar esa información, recibida escépticamente por los interlocutores de la escena, entonces se dispara esta ironía. Sabes que lo que estas personas ven distante va a suceder, ellos no. Y la dirección también sabe que está jugando con esto. El esquema es simple pero funcional. Plano maestro, amplio, seguido con protecciones que cierran cada vez más los planos hasta llegar a un close-up de los actores. La creación del suspenso entonces reside en la estructura de la escena. El cierre de los planos coincide con cada bit que el guión presenta, cada golpe de efecto. En este caso parece que no los hay, pero sí que los hay. La intervención de Jonathan de la momia es un golpe de efecto en sí mismo que interrumpe la normalidad de la entrevista. Fungus. Expresada en el desacuerdo con el otro científico, y hace avanzar la escena a un punto más interesante, más dramático. Este primer golpe de efecto presenta el primer cierre de planos. El segundo golpe de efecto es cuando el científico crea otra ruptura de lo normal. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now there is reason to evolve. Cuando sus suposiciones lejanas encuentran una posibilidad para volverse verídicas. Entra el close-up en la estructura, enfatiza, te grita importancia, te grita precaución. Las reacciones ya no son lejanas, escépticas, ahora se preocupan, se sorprenden, lo toman en serio. ¿Y qué te transmite esto? Escalofríos, un miedo primitivo que, junto a la racionalización aparente puesta en esta escena de una infección por hongos y gente reaccionando con temor, aunado a la ironía de que sabes que en esta ficción eso va a ocurrir, logra incomodarte. Y aún más allá, el mundo acaba de vivir una pandemia anunciada posible, tal cual lo anuncian estos científicos. La vimos escépticos de lejos y luego sufrimos 2 años sus consecuencias. Esta escena también sabe eso, y por cómo se entrega quiere tocar esa herida. Quiere incomodar además de exponer información, y ambas cosas las logra. So if that happens, We lose. El prólogo formal, protagonizado por Sarah, la hija de Joel, es igualmente muy interesante. Lo que este prólogo hace es generar una tensión en crecimiento hasta explotar, funcionando con sus propias unidades aristotélicas. Tiene su inicio, su intermedio y su acto final, las 3 divididas por golpes de efecto fuertes. Puede que esto fuera porque sería un episodio independiente, pero después se unió con el segundo. Fuera de eso, lo que más caracteriza a este prólogo es la técnica con la que construye su suspenso, usando una técnica que resulta todo lo contrario a la ironía dramática, pues ahora le dosifica la información al espectador. Entre menos sabe, más estrés tiene.
aviones, patrullas, tensión en las calles y las noticias, pero el narrador está fijado en Sarah, una despistada niña que poco sabe de su entorno, así que la audiencia se queda con esa interminable duda de qué se está cosechando en el fondo. Esta forma periférica de desarrollar un evento paralelo a los personajes pero que les amenaza, la podemos encontrar en películas como Cloverfield, Nuevo Orden, REC, y hasta podríamos meter a Rosemary's Baby por el estrés de la no información frontal. La decisión de replicar la intro del videojuego, de poner el foco narrativo en Sarah, rinde frutos por estos añadidos mencionados al darle a la audiencia un primer acto mucho más largo y con más foreshadowing del gran detonante. Cocina mejor el prólogo y el estallido. La dirección replica y respeta la propuesta periférica del guión, mostrándonos el terror y lo peligroso desde lejos, con el desenfoque y la inadvertencia de la protagonista. Recuerden que el horror tortura más cuando no lo vemos bien que cuando lo vemos de frente, porque la mente quiere llenar esa brecha y se estresa más con lo desconocido. Resulta entonces más terrorífico este plano desenfocado y con el peligro latente detrás que esta escena donde frontalmente muestran la amenaza a pesar de que el clímax de esa subtrama de la viejecita es la revelación de su infección. Otra decisión que el piloto imita del videojuego es postrar la cámara en el auto con apenas algunos insertos de los actores, pero en su mayoría manteniendo el plano en un punto de vista más personal. Esto incentiva al desconocimiento de lo que ocurre afuera. Sensorialmente te pone en la acción directa y magnifica con esto los eventos externos. Aplauso al diseño de sonido y mezcla de toda la escena porque contribuyen mucho a la tensión en crescendo. Los aviones aterrizando funcionan como un foreshadowing del avión que se estrella para que no sientas que precisamente un avión de la nada simplemente se estrelló, que con el contexto podrías tragártelo, pero si seducen con la idea antes, entonces le da mejor cohesión en la sucesión de eventos. La memorable muerte de Sarah es tan impactante como en el juego, resalta por excelentes interpretaciones. Mace es Mason apostando por un realismo que captura la crudeza de su material de origen. En el juego el soldado se lamenta con sus superiores de asesinar a un infante civil. En el piloto de TV es menos comunicativo, pero los tonos de su voz también transmiten, así como pedirle perdón al padre que está a punto de abatir. Y con esta quebrantadora escena finaliza un prólogo que cumple en marcar permanentemente a los personajes involucrados en la trama y prometerle a la audiencia un excelente camino a recorrer. Resulta más interesante la secuencia que procede al prólogo, la que considero la mejor ejecutada del piloto y donde más influencia y mano de Craig Mazin puede apreciarse. Dicha secuencia de hecho sería el final original del primer episodio, antes de que HBO decidiera juntar los primeros 2 episodios en uno para lograr un gancho más concreto en la trama principal de la serie, que es la de Ellie y Joel. En esta secuencia bien lograda te muestran el mundo como es ahora, las rutinas, la crudeza y la situación post-epidemia, además de mostrar un primer desarrollo importante de Joel. El presente abre con un niño perdido en el salvaje nuevo mundo. Un inserto a sus zapatos como planting visual es la primera semilla de esta ejecución. El niño logra llegar a Boston, donde ocurre el resto de la acción del episodio. Es interrogado por un protocolo que expone el nuevo actuar del mundo e introduce otro planteamiento: la máquina para revisar infectados. La mano de Mason es simple, pero escribe y dirige con sensibilidad. En este triste recorrido del infante infectado vemos a 2 personas vulnerarse ante la crudeza de este mundo. Una oficial que le debe mentir con lágrimas en los ojos y una trabajadora harta de tener que quemar tantos cuerpos. Emoción visible cuando ve llegar un nuevo camión lleno, quebrándose ante la situación de tener que arrojar a un niño. Esta es la primera presentación de Joel después de la elipsis. Sin pestañeos ni duda toma el cuerpo y lo arroja a las llamas, sin reflexión, sin dolor. Este es el nuevo Joel y este es el nuevo mundo. Un aditamiento inteligente y poderoso a este personaje. Del resto del episodio se puede mencionar la intención de humanizar los elementos que en el juego apenas catalizaban o funcionaban como meros golpes de efecto para avanzar la trama, como el soldado que posteriormente es el que los descubre saliendo de la zona de cuarentena y es brutalmente asesinado por el estrés postraumático de Joel, haciendo lo que era una muerte inconveniente un momento más dramático. O las motivaciones más desesperadas de Joel para relacionarse con Robert y Marlene gracias a que Tommy está desaparecido. En lugar de que quedaran como eventos aislados que convergieron, el episodio teje ambas tramas para que la cohesión de su colisión sea menos conveniente, así como introducir a Tommy como un personaje a tener en cuenta desde ahora en la trama del presente. Son cambios que permiten que la serie de eventos quede mejor estructurada para el formato televisivo / cinematográfico, que es menos permisivo al hueco o la conveniencia. Y qué bueno que desde ahora se ve un tratamiento así, me hace esperar cosas buenas del resto de la serie. De Joel y Ellie friccionando vemos poco. Apenas los planteamientos para que se conozcan, mejores sí que en el juego, pero que dejan expectante de su desarrollo futuro. Este piloto me deja poca duda, la serie va por un buen camino que se ve más que prometedor, y más que dejarme esperando ver lo que ya vi en el juego,
me deja esperando ver cómo cambian lo que ya vi en el juego para hacerlo aún más poderoso o funcional a la televisión. ¿A ti qué te pareció?